Fidelidad, un término que tanto lo mencionamos, de tanto que pedimos fidelidad, pero ¿qué es realmente la fidelidad? Podríamos decir que la fidelidad es la firmeza y la constancia en los afectos, en las ideas, en las obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos, en los compromisos que uno haga. La fidelidad entonces implica una conexión verdadera con una fuente, y esa fuente puede ser la pareja, puede ser un amigo, puede ser la familia, la empresa, puede ser el negocio, pero esa fuente también puede ser Dios. El significado original de fidelidad está vinculado de manera directa a la lealtad y a la atención entonces del deber. En el ámbito social podríamos decir que la fidelidad es un valor moral que faculta entonces al ser humano, que nos faculta a cada uno de nosotros para cumplir entonces con los pactos y con todos los compromisos establecidos. La fidelidad, entonces, en resumen, podríamos decir que es el cumplimiento de la palabra dada, que uno se compromete a algo y la fidelidad es el cumplimiento a ese compromiso. En ese orden de ideas, ¿cómo está tu fidelidad? Y miren que dijimos que la fidelidad es un vínculo directo con una fuente y que puede ser entonces la familia. ¿Cómo está tu fidelidad para con la familia? ¿Cómo está tu fidelidad para con los amigos, para las amistades? ¿Cómo está tu fidelidad para con tu trabajo, tu negocio? Y muy especialmente a nosotros como creyentes, ¿cómo está tu fidelidad para con Dios? Ahorita le manifestamos al Señor en la alabanza que la fidelidad de Él es para siempre y que podríamos confiar ampliamente y totalmente en la fidelidad de Dios. Pero bueno, y de parte de nosotros hacia Dios, ¿qué hablar de la fidelidad? ¿Cómo está tu fidelidad para con Dios? Y el Señor nos regala hoy una porción de la palabra en un libro que es bien conocido por nosotros, como es el libro de Oseas. Vamos a leer ahí desde el versículo 15 del capítulo 5 hasta el versículo 6 del capítulo 6. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Hago un paréntesis ahí. ¿Quién creen ustedes que está hablando ahí? Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Capítulo 6. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Versículo 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos.
Padre, alabamos tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada enseñanza que podemos extraer a través de las Sagradas Escrituras, de tu palabra, Señor. Permite, Señor, que lo que nos quieres transmitir a través de esta porción de tu palabra, podamos inicialmente entenderla, luego llevarla a nuestros corazones y después hacerla propia en nuestras vidas, Señor, vivirla en nuestras vidas. Te pido una bendición especial para mis hermanos, Señor. Está tu iglesia aquí reunida. Que tu Espíritu Santo esté ministrando, Señor, en cada uno de ellos, en cada rincón de este lugar. Y te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Ayúdanos, Señor, a reflexionar en la nuestra, en Cristo Jesús. Amén. Muchos de nosotros estamos familiarizados con el libro de Oseas, y a través de esta porción de la palabra vamos a ver, o es un reto para que reflexionemos sobre nuestra fidelidad con Dios. Pero para que entendamos un poco esta porción, dentro de qué libro está dentro del libro de Oseas, pero miren cómo empieza el libro de Oseas, en el versículo 2, capítulo 1, versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, : ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Uno podría hacerse una pregunta, porque todos entendemos ahí, ¿cuál fue la instrucción del Señor a través de Oseas? Que buscara, y sí, con palabras abiertas, que buscara una prostituta, y que no solamente que la buscara pues para saludarla, sino que la buscara para casarse con ella. Ese es. Entonces, ¿cómo entender por qué amar a una mujer adúltera? ¿Cómo entender eso? ¿Por qué amar a una mujer adúltera? Pero al mismo tiempo debemos preguntarnos o respondernos por qué Dios ama a una iglesia adúltera. Porque ese es el reconocimiento que debemos hacer nosotros, que conformamos una iglesia infiel, una iglesia adúltera. Entonces, ¿por qué ama el Señor a una iglesia adúltera, a una iglesia infiel, a una iglesia desleal? Tremendo reto, ¿no? Y en el capítulo 5, desde el capítulo inmediatamente anterior a la porción de la palabra de hoy, vemos la descripción del castigo para Israel por su pecado, por su apostasía, por la deslealtad hacia Dios. Léanse, por favor, es lo que yo les pido siempre. No se queden con este mensaje que por cuestión del tiempo uno no se puede extender mucho. Pero lean el capítulo 5 para que vean el castigo para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Por su pecado, por su deslealtad. Miren que el Señor les habla de una enfermedad sin sanidad, les habla de arrebatarles. Es más, y les habla de algo bien importante, de irse. De eso les está hablando el Señor, de irse, de apartarse. Están dimensionando, hermanitos, el castigo que se presenta en el capítulo 5 para el pueblo de Israel. Es que el mero hecho de que el Señor les diga, volveré a mi lugar, ¿qué les está queriendo decir? Que se va a ir. ¿A ustedes les parece que eso es un castigo pequeño? Es lo peor. Y eso es lo que les está diciendo el Señor. Vea, por eso dimensionen el castigo que se presenta en este capítulo 5 para el pueblo de Israel. Pero eso podría ser para nosotros hoy, o es que nosotros somos diferentes, ya somos fieles al Señor. Tremenda reflexión. Pero veamos algunos aspectos
en la porción de la palabra de hoy. Y creo que el primer aspecto que podemos encontrar en el versículo 15 del capítulo 5 es que el Señor manifiesta su anhelo. El Señor está ahí expresando lo que Él quiere. ¿Y qué es lo que dice ahí? Andaré y volveré a mi lugar. Pero ojo con lo que sigue. Hasta que reconozcan su pecado y busquen su rostro. ¿Cuál es el anhelo del Señor entonces? ¿Ah? Que se arrepientan, que reconozcan el pecado y que busquen el rostro. Ese es el anhelo del Señor expresado ahí en ese versículo 15 del capítulo 5. El Señor lo que anhela es el arrepentimiento sincero por parte del pueblo. Volveré a mi lugar. ¿De cuál lugar? Del lugar santo. Pero no estamos hablando, Él no les estaba hablando del santuario. Volveré a mi lugar, al santuario, a estas 4 paredes, no, al lugar santo, a ese lugar inaccesible del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que su pueblo vuelva a Él, hasta que su pueblo reconozca su pecado, se arrepienta. Porque hasta que reconozcan su pecado, ¿qué implica? El arrepentimiento. Porque yo puedo reconocer algo, pero puedo no arrepentirme. Porque no tiene sentido el reconocimiento del pecado sin arrepentimiento. Eso es totalmente claro. Y era parte del anhelo entonces del Señor para su pueblo. Reconocimiento del error en que estaba el pueblo de Israel. Y hasta que busquen mi rostro. Ahora, tenemos que entender, para el pueblo de Israel, ¿qué entendían ellos por buscar el rostro de Dios? Y para ellos buscar el rostro de Dios era asistir a un culto en el santuario, es decir, hoy, asistir a la iglesia el domingo a las 10 de la mañana. Para ellos, ellos lo entendían como buscar el rostro de Dios. Pero ojo, para Dios, buscar su rostro es totalmente diferente. Pero hermanitos, créanme que para muchos nosotros, de los que estamos aquí hoy, seguimos considerando que buscar el rostro de Dios es estar aquí el domingo a las 10 de la mañana. Y ese era uno de los errores del pueblo de Israel, porque para Dios es diferente. Para Dios, buscar el rostro de Él es una entrega total a la voluntad personal, de la voluntad personal a la del Señor, entregarle toda nuestra voluntad. Eso es buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios para Él es buscar con diligencia, buscar con intensidad lo que es imposible proveer por uno mismo. Buscar el rostro de Dios para Él mismo es decidir practicar un amor leal, es decidir practicar la verdad por causa entonces de la relación personal de cada uno de nosotros con Dios. Esto es lo que espera Dios cuando Él habla de buscar su rostro, no una mera asistencia a un lugar de reunión. El Señor no solo espera entonces una venida a una casa de oración como estas, el Señor no solo espera que tú vengas aquí solo a buscar el rostro de Dios. Esto nos debe quedar muy claro qué significa para el Señor buscar su rostro. Entrega total a la voluntad, buscar con diligencia e intensidad y decidir practicar un amor leal y practicar la verdad, entonces en esa relación personal con Él. ¿Qué diferencia el concepto que tenemos nosotros de buscar su rostro? En segundo lugar, podemos observar en esta porción de la palabra de Dios, es la respuesta dada por el pueblo en los versículos 1 al 3. Porque ahí vemos la respuesta, es decir, primero vemos ahí el anhelo del Señor, ¿cierto? Estamos todos ubicados. El anhelo del Señor era ¿cuál? Ayúdenme, ¿qué se me pasa? Que reconozcan su pecado, es decir, que se arrepientan y que busquen su rostro. Ese era el anhelo del Señor.
Y aquí en los versículos 1 al 3 vamos a ver qué respuesta le dieron. Ahí en los versículos, los sacerdotes le responden, mire, venid y volvamos a Jehová. Es lo que dicen los sacerdotes, como quien dice, le dicen al pueblo, vengan, volvamos al Señor. Como, no sé, como a manera de cántico o como a manera de un himno litúrgico, es lo que uno puede ver aquí. Sin embargo, esta expresión tiene, digamos, algo como de reconocimiento de culpa o algo como de arrepentimiento. ¿Qué piensan ustedes? Hey, vengan, volvamos al Señor. Hay algo de reconocimiento del pecado, hay algo de arrepentimiento. El anhelo del Señor era otro. ¿Dónde está entonces el reconocimiento de la falta? ¿Dónde está el arrepentimiento aquí? En la respuesta del pueblo. ¿Dónde está? Un simple volvamos al Señor. Entonces uno como que nota aquí, como que ellos le están dando como toda la responsabilidad al Señor. Noten ustedes ahí en el capítulo 1 que ellos hablan, Él arrebató, Él hirió, entonces que cure y sane. Como quien dice, le están tirando ahora con el mundial, le están tirando el balón al Señor. Él arrebató, Él hirió, entonces que cure y sane, pues. Como quien dice, el problema es suyo, Señor. Como quien dice, búsquenos usted a nosotros, no nosotros a usted. Busque nuestro rostro, no debemos buscar el rostro suyo, Señor. Es como más o menos la interpretación a la respuesta del pueblo. Entonces, los sacerdotes afirman que van a guiar a Israel a conocer al Señor. Sin embargo, todo este conocimiento a lo que los invita es totalmente deficiente. Comparan a Dios con la naturaleza, noten ustedes en el versículo 3. Están comparando al Señor con la naturaleza, como el alba, como la lluvia tardía. Ahí, versículo 3. Y ese concepto de Dios, que tienen los conceptos con un ciclo de la naturaleza, como el alba, la lluvia, pertenece entonces a los dioses paganos y a un concepto mitológico del mundo. Noten ustedes y liguen ahí ese concepto. Manejan a Dios con los cultos de la fertilidad, algo que no tiene que ver nada con el pecado, porque el anhelo del Señor era un reconocimiento del pecado, un arrepentimiento y que busquen el rostro. Entonces, miren, noten ustedes que ellos consideraban la protección de Dios y sus bendiciones como algo que viniera así como automáticamente, ¿sí? Como la salida del sol, así estaban considerando ellos las bendiciones y la protección del Señor. Consideraban entonces persistir en los cultos y que esto era conocer a Dios. La asistencia a un culto para ellos era conocer a Dios. Ay, hermanitos, ¿no les parece muy familiar a nuestra manera de pensar acerca de Dios que tenemos hoy en día todos nosotros? Cuando uno lee una porción como esta, uno dice, pero ¿cómo hacen como para algo que fue escrita tantos años atrás que sea tan actual para nosotros, de tanta aplicación para nosotros, o el mismo comportamiento quizás peor que el pueblo en aquella época? Y Oseas contesta, esto es lo que podemos decir, ese himno litúrgico, esa respuesta del pueblo dada a través de los sacerdotes, le da una respuesta como con un canto del Señor. Dios responde a los sacerdotes y responde de una forma negativa, noten ustedes, porque el Señor no aceptará ese aparente, ojo, entre comillas, aparente arrepentimiento, no aceptará esta expresión de confesión de pecado porque no se ve por ningún lado. Y entonces viene el tercer aspecto, que es el que podemos llamar el corazón de Dios en su trato con el pueblo.
en los versículos 4 al 6. ¿Y qué es lo que realmente vemos ahí en esos versículos? Si uno se pone a mirar ahí, uno ve como un lamento del Señor. ¿No creen ustedes? En los versículos 4 al 6. Como un lamento del Señor. ¿Qué haré a ti? Como un lamento. Ese lamento como que muestra, ¿qué podría decir uno? Como la perplejidad de Dios ante el pueblo que Él tanto ama. Noten ustedes que inclusive expresa un doble ¿qué haré contigo? ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? ¿Qué es eso de qué haré contigo, Efraín? ¿Era aquel, el vendedor de la tienda a la esquina? ¿Quién era Efraín? ¿Ah? Eso es cierto, es de la tribu, pero cuando se hable de Efraín y cuando se hable de Judá, tenemos que mirar en qué contexto están hablando de Efraín. Y en el contexto aquí de Oseas están hablando de las tribus del norte, ¿que eran cuántas? 10. ¿Y por qué de pronto se referían así? Porque era como la tribu, digamos, principal de esas 10 tribus, ¿correcto? Entonces uno tiene que fijarse en qué contexto están diciendo cuando hablen de Efraín, porque en el contexto, por ejemplo, aquí de Oseas se refiere a los pueblos o a las tribus del norte. Por eso, o sea que el Señor ahí se está refiriendo a cuántas tribus entonces, cuando dice, ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Y qué haré contigo, Judá? ¿A cuántas? A las 12 tribus, a las 10 y a las 2 del sur. Entonces ahí es donde uno va entendiendo que le está diciendo a todo el pueblo de Israel. ¿Pero qué le dice? ¿Qué haré contigo? Como cuando uno, yo no sé, los que tienen hijos o un hermano por ahí bien problemático y todo eso, que uno muchas veces, pero ¿qué voy a hacer contigo? Esa es la expresión, por eso digo yo que es como un lamento del Señor. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Israel? ¿Qué haré contigo, Judá? Ay, por eso decía que esto era como la expresión, como de la perplejidad de Dios. ¿Y por qué estaba así como tan perplejo, como con esas expresiones el Señor? Por causa de la falta de lealtad del pueblo. Y por eso Él dice que por eso han experimentado el castigo de Él. Un castigo anunciado por los profetas, por Elías, por Amós y aún con Oseas. Pero vuelvo y repito, ¿dónde está arrepentimiento? No hay arrepentimiento. Es como el Señor diciéndole, no veo arrepentimiento en ustedes. ¿Qué haré contigo? No veo arrepentimiento. No veo reconocimiento del pecado. No veo que busquen realmente mi rostro. Pero como yo reconozco, como yo considero que deben buscar mi rostro, no como lo consideran ustedes. Es lo que uno puede ver ahí. Entonces, ¿cuál era el gran problema del pueblo? La falta de fidelidad, la falta de lealtad, según el versículo 4. Ese era el gran problema del pueblo. Y vuelvo y repito, ¿será nuestro gran problema hoy? La falta de fidelidad de nosotros para con el Señor, de cada uno de ustedes, hermanitos, de cada uno de nosotros para con el Señor. ¿Será ese el problema de hoy? Yo creo que también. La falta de fidelidad y la falta de lealtad para con el Señor. Y Dios emplea no un símil, emplea dos símiles para describir la clase de lealtad de Israel, que Israel muestra. Miren qué belleza, cómo lo describe. Es como la nube de la mañana. Tremenda comparación, qué símil tan hermoso. Es como la nube de la mañana y como el rocío. Pero miren cómo termina, que pronto o que temprano se desvanece. Tremendo. Miren cómo está considerando la fidelidad de nosotros. Ahí en la porción de allá del pueblo, pero que ya dijimos que es la misma posición nuestra. Nos está diciendo, vea hombre, nos está diciendo hoy, vea, la fidelidad de ustedes es como la nube de la mañana, como el rocío. Eso
se desvanece. Nube y rocío, que son elementos pasajeros y que se desvanece tan fácilmente. La lealtad, hermanitos, el amor leal y el mantener esa relación con todas las obligaciones, como la nube de la mañana y como el rocío que se desvanece tan fácilmente, esa no es la fidelidad, esa no es la lealtad que busca Dios para con todos y cada uno de nosotros. Por eso desde el principio les decía, ¿cómo está tu fidelidad para con Dios? ¿Cómo está tu lealtad para con Dios? ¿Y están de acuerdo quizás con la descripción que hace el Señor de tu fidelidad y de tu lealtad? Que sube y se desvanece como la nube de la mañana y el rocío. ¿Cómo es tu condición, hermanito, hermanita? ¿Cómo es tu condición? ¿Cómo es tu fidelidad? ¿Cómo es tu lealtad específicamente y de manera directa para con Dios? ¿Es firme quizás? ¿Constante? ¿Es leal? ¿Es fiel? Entonces uno podría decir que lo que hace o el comportamiento del pueblo de Israel es una falsa adoración, es una falsa relación con Dios. Pero miren entonces qué sacudida nos va pegando el Señor. ¿Será que nosotros en esa relación que decimos tener con el Señor es una falsa relación con Dios? Porque es una interpretación de parte de nosotros hacia el Señor, porque creemos que de pronto nuestra relación con Dios y buscar el rostro de Dios es venir y asistir a un culto, y de pronto para el Señor nos debe quedar claro que es de otra manera. Por eso puede ser que nuestra adoración sea una falsa adoración y que nuestra relación con Dios sea una falsa relación con Dios. Qué tremenda sacudida nos da el Señor con la palabra de hoy. Una profunda reflexión. ¿Qué crees tú que te diría el Señor hoy a ti? Que cómo es tu relación con Él. ¿Qué piensas? Y en el versículo 6 Dios termina el discurso con una declaración que expone claramente lo que a Él le agrada. Sacrificios y holocaustos no significan nada para Dios si no hay una relación, si no hay una verdadera relación personal con Él. Tremendo, hermanos. El sacrificio de venir un domingo a las 10 quizás, de leer la palabra un ratico diariamente, no sé, porque para muchos de nosotros es un sacrificio, pero para el Señor lo que quiere es una verdadera relación personal y directa con Él. Los sacrificios y los holocaustos no significan nada si no hay lealtad. Los sacrificios y holocaustos no significan nada si no hay fidelidad. Eso debe quedar completamente claro para todos nosotros. Hermanitos, vea, cuando yo leo este pasaje, me siento un poco avergonzado al pensar en muchas de nuestras reuniones, en muchos de nuestros cultos, aquí en la casa del Señor, créanme. Y venimos aquí y elevamos cánticos y entonamos alabanzas y declaramos una y otra vez el profundo amor que sentimos nosotros por Dios. Claro que lo manifestamos.
y muchas de nuestras alabanzas con promesas de parte nuestra para el Señor que solamente quedan en simples palabras. Eso es una realidad. Y frecuentemente muchas de las manifestaciones de muchos de nosotros en esos cánticos o en medio de recibir la palabra del Señor van acompañadas de lágrimas y de quebranto espiritual. Sin embargo, ¿qué pasa al día lunes? ¿Qué pasa al siguiente día? Nuestra vida sigue el rumbo predecible y lo cotidiano. ¿Y saben qué es lo peor? Que las personas que están alrededor nuestro ni siquiera sospechan, ni se les da la mínima idea de que nosotros el día anterior estuvimos aquí diciéndole al Señor apasionadamente que lo amamos y haciéndole votos de compromiso y de amor incondicional. Tremendo. Esa es la realidad. Y por supuesto que no tiene nada de malo, ojo con eso, que expresemos públicamente nuestro amor al Padre Celestial. Ojo, no me malentiendan. Gracias a Dios que se dan muchas oportunidades en las que podemos reunirnos y que podemos declararle entonces al Señor nuestra fe, nuestra lealtad. El problema radica, iglesia, es en la comparación que hace el Señor de nuestra lealtad. Es algo que nos debe poner a pensar y a reflexionar cada uno de nosotros en nuestra fidelidad para con Dios, en nuestra lealtad con Dios. Porque esa comparación que hace con la nube de la mañana y el rocío de la mañana es tremenda. Es una profunda y hermosísima ilustración. La nube matinal es espesa y a veces le parece a uno que es impenetrable. ¿No piensan ustedes? Cuando ven una nube espesa, eso parece impenetrable. Su presencia como que lo llena todo. No sé si han tenido la experiencia cuando van en un avión e ingresan en la nube, eso parece impenetrable. Y quien la contempla o cuando uno contempla la nube da la impresión que eso no se va a disipar, que eso no va a desaparecer. Pero ¿qué pasa cuando se da el inicio o cuando empieza a salir el sol? Se desvanece, comienza a evaporarse y al poco tiempo entonces no queda rastro alguno de ese detalle de la nube. Tremendo esto. Entonces miren, no se les olvide la comparación que hace el Señor acerca de, y cada uno que diga acerca de mi fidelidad, acerca de mi lealtad, es como la nube y el rocío que se desvanece. Tremendo esto. Y lo que hace que desaparezca entonces la nube es precisamente el calor del sol. Y si lo aplicamos a nuestras vidas, mis hermanos, muchas veces se nos presenta entonces la más mínima dificultad, el más mínimo problema, y entonces ¿qué pasa con nuestra fidelidad? ¿Cuánto dura nuestra fidelidad a Dios? Ese es el calorcito del sol para nosotros, cualquier problemita, cualquier obstáculo. Cuando la vida comienza a presentarnos sus complicaciones o sus interminables complicaciones, se evaporan los buenos sentimientos, se evaporan las promesas, se evaporan ese compromiso entonces de amar a Dios por toda la eternidad. ¿Dónde queda nuestra fidelidad entonces y nuestra lealtad? Más mínimo problema y desaparece todos esos votos de amor eterno que le hacemos al Señor. Y entonces toda la atención la colocamos entonces en tratar de resolver la complicación. Y por eso desaparecen los compromisos y los votos de amor hacia el Señor.
Entonces, una verdadera fidelidad, una verdadera lealtad no puede ser comprobada sino hasta que aparecen las dificultades. Ahí es donde se comprueba la verdadera lealtad hacia el Señor. Y cualquiera de nosotros, claro, nosotros tenemos una facilidad para manifestar votos de compromiso para con Dios o con nuestro semejante. Esa es la parte fácil. Uno manifestar unos compromisos para con Dios y para con los compañeros o los semejantes, eso es la parte fácil. La parte difícil es mantenerse fiel a ellos. Cuando la vida, cuando el mundo nos invita entonces a descartarlos, esa es la parte difícil. Mantenerse fiel, mantenerse leal. Y es precisamente en este punto que la vida espiritual de muchos de nosotros se derrumba. Ay, cuando el Señor dice, ¿qué haré contigo? Eso sí que me retumba en mi cabeza y en mi corazón. Y en la porción le manifestaba, ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? ¿Te imaginas donde te digo, ¿qué haré contigo, Gladys? ¿Qué haré contigo, Carlos? ¿Qué haré contigo, Guillermo? ¿Qué haré contigo, Felipe? ¿Qué haré contigo, Claudia? Porque es que ese suena, ¿qué haré contigo, Judá o Efraín? Eso suena por acá como muy lejos. ¿Qué tal si lo traemos a nosotros? Y que el Señor te esté pidiendo que reconozcas tu infidelidad, que reconozcas tu pecado y que busques realmente el rostro de Dios, pero a la manera de Dios. ¿Qué haré contigo? Porque la manera en que Dios considera que buscamos el rostro, recordemos, es una entrega total de nuestra voluntad a la voluntad de Él. Es buscar con diligencia y con intensidad lo que es imposible, entonces lograr o proveer por uno mismo. Y es decidir practicar el amor y la verdad por causa de la relación personal de cada uno de nosotros con Dios. Eso es buscar el rostro desde el punto de vista de Dios. Porque buscar el rostro de Dios desde nuestro punto de vista es ¿qué? A ver si me ayudan. Es venir aquí a un lugar como este, y eso no es. Es parte de algo. Pero llévense bien claro en qué consiste entonces buscar el rostro de Dios. Una entrega total, buscar con intensidad, y es decidir practicar el amor leal y la verdad. Eso es buscar el rostro de Dios desde la óptica de Dios, desde la perspectiva de Dios. Entonces, que quede bien claro, hermanitos, que lo que le agrada al Señor no se trata solamente de venir a un lugar como este y levantar las manos y llorar quizás. Desde la perspectiva de Dios no es lo que le agrada al Señor o lo que busca o lo que nos pide el Señor. Y quizás estando en un lugar como este, prometerle cosas y hacerle votos al Señor. Entrégate al Señor totalmente. Entrégate. Entrégale toda tu vida, toda tu voluntad, todos los días de tu vida, no solamente el día de culto. Es todos los días de tu vida, una entrega total, buscando el rostro de Dios. Y no hagas como el pueblo de Israel de aquella época que le tiró la pelota al Señor. Que sane y que busque. Que sane Él y que me busque Él. No podemos cometer ese mismo error. Reconoce tu pecado, arrepiéntete, pide perdón e inicia una verdadera relación personal con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le dices al Señor? ¿Qué le respondes al Señor? Hoy te hace un reto, nos hace un reto tremendo el Señor a través de su palabra. Que busquemos su rostro como debe ser y que reconozcamos nuestro pecado.
¿Cómo está tu fidelidad para con Dios? ¿Cómo está tu lealtad para con Dios? Porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Él quiere que tú vayas más allá de una simple asistencia a un culto, que hace parte, sí. Pero más que eso, Él quiere que tú reconozcas tu pecado, que te arrepientas y que busques su rostro. Con una entrega total, buscando con toda intensidad y practicando el amor fiel, el amor leal y la verdad.